chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a recordar cómo armar una red conceptual, ¿sí? ¿Qué es una red conceptual? Es un grupo de conceptos, es decir, ideas, que están unidos por conectores y por flechas. La idea de esto es poder relacionar cada uno de los conceptos y poder visualizarlos de una manera clara y sencilla y que nos permita poder estudiar de manera más fácil. Bien, para comenzar, vamos a tomar como punto de partida el tema de alimentación, que es de la primera parte del texto que les envié en el PDF. Siempre que empecemos una red conceptual, lo primero que tenemos que hacer es ubicar o encontrar, identificar cuál es el concepto principal, es decir, cuál es la idea más importante del texto. Como estamos hablando de nutrición y de alimentación, en este caso el concepto más importante que vamos a utilizar es alimentación. Entonces ese va a ser el primer concepto que va a estar en mi red. A continuación vamos a avanzar en la lectura y vamos a ver que luego de explicarnos nos dice qué es la alimentación. Entonces vamos a agregar esa explicación dentro de la red. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces tenemos que la alimentación es la obtención, selección y preparación de alimentos, ¿sí? Fíjense que obtención, selección, preparación son conceptos que están encerrados en rectángulos rojos. En este caso, eh, sería el conector, es decir, lo que conecta la idea de alimentación con estos conceptos que están acá. Por lo tanto, eso lo coloco con otro color o lo que puedo hacer es utilizar para los conceptos rectángulos y para los conectores círculos. O al revés, puedo utilizar círculos o elipsis para los conceptos y cuadrados para los conectores, ¿sí? Lo importante es siempre que el concepto, si yo lo coloqué en un rectángulo, siempre lo mantenga de esa manera, lo mismo que con los conectores, y que no los cambie. Luego de leer el texto, nos dice que la alimentación depende de muchos factores, del aprendizaje, del entorno geográfico, el grupo social, etc. ¿Cómo incluyo todo eso en la red conceptual? De la siguiente manera. Entonces, tenemos que la alimentación depende de muchos factores, del aprendizaje, entorno geográfico, grupo social. Bueno, si leyeron la fotocopia van a ver que hay más todavía. Inclusive acá yo puedo poner, por ejemplo, eh, una ejemplificación de cada uno. Entonces pondría una flecha, ejemplo, y acá explicaría qué significa aprendizaje, o entorno geográfico o grupo social. Un ejemplo de esto sería que la alimentación depende del aprendizaje, es decir, nosotros nos alimentamos de acuerdo a lo que aprendimos a comer. No en todos los lugares del mundo se toma mate, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros acá en Argentina, una de las bebidas que más utilizamos o que más consumimos es el mate. El entorno geográfico hace referencia al tipo de alimentos que va a haber disponible. Si bien hoy se consiguen alimentos prácticamente de cualquier lugar del mundo si uno va a un mercado muy grande, sobre todo hace un par de años atrás, cuando esto no era así, vos no podías, por ejemplo, comer un kiwi o en ciertos lugares de Europa no se podía consumir alimentos que crecen en América, ¿sí? Es decir, la base de la alimentación generalmente está relacionada con las plantas y los animales que hay en la zona. Y el grupo social lo que hace referencia es que hay ciertos grupos sociales que tienen costumbres alimenticias muy particulares. Es el caso, por ejemplo, de los judíos, que ellos no consumen cerdo. O, por ejemplo, el caso de las personas hindúes que vienen de la India, ellos consideran las vacas sagradas, por lo tanto no consumen carne de vaca. Algo que para nosotros es prácticamente un hábito. El texto también dice que la alimentación es un acto individual y voluntario,
Entonces, eso también lo podemos incluir dentro de nuestra red. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a armar un conector, ¿sí? Y vamos a poner el concepto. Entonces fíjense que nuevamente el conector lo coloco en verde o en un color diferente y el concepto que yo quiero encerrar. Van viendo cómo se va armando la red conceptual. Siempre está relacionando un concepto, ¿sí?, a través de las flechas y a través del conector. Bien, cuando hablamos de alimentación, obviamente estamos hablando de alimentos, ¿sí? Bien, en el texto nos dice que los alimentos pueden ser naturales o creados, sólidos o líquidos, pueden ser con o sin preparación. ¿Cómo vamos a incluir toda esa información acá? Bueno, de la siguiente manera. Entonces nos quedaría así, que la alimentación se refiere a el consumo de alimentos y que este puede ser de origen natural o creado, por ejemplo, manzana, o creado como el helado. Puede ser sólido o líquido, por ejemplo una papa o sopa. Y puede ser con preparación, por ejemplo la carne, que yo la tengo que cocinar antes de consumirla. O sin preparación, una fruta, que yo la puedo quitar del árbol y comerla directamente. ¿Sí? Bien. Y nos estaría quedando una última información que sería los tipos de alimentación que hay. En el texto nos habla que, y nos da 3 ejemplos, que serían balanceada, vegetariana y mediterránea. Y acá es interesante porque dentro de vegetariana nos da subtipos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos incorporar eso a esta red. Nos quedaría así. La alimentación, hay diferentes tipos. Puede haber alimentación balanceada, y acá colocaría la explicación de qué significa una alimentación balanceada. La mediterránea, y explicaría a qué hace referencia la alimentación mediterránea. Y la vegetariana. Acá coloco la explicación. Y como dentro de la vegetariana el texto nos señala que hay diferentes tipos, ¿sí?, según se consuma eh, carne, perdón, según se consuma huevos o derivados de la leche o ninguno de los anteriores. Entonces, de acuerdo a ese tipo, ¿sí?, por ejemplo, yo pondría acá veganismo y acá explicaría qué significa el veganismo y, bueno, las otras subclases. Bien, acá nos queda armado entonces una red conceptual sobre el tema de alimentación. Si presto atención, voy a ver que los conceptos importantes están encerrados en rojo, mientras que por las flechas y los conectores verdes yo puedo relacionar las ideas, ¿sí? La función de esto es poder organizar la información que está presente en un texto de manera mucho más sencilla, ¿sí? Esto a la vez también me va a permitir, por ejemplo, si yo tengo que dar una explicación o tengo que hacer una presentación, me puedo valer de esta información de que está acá dentro de la red para poder ir recordando los conceptos más importantes. Después yo puedo ir ampliando sobre lo que está escrito acá, ¿sí? En algunas redes se pueden incluir también imágenes, ¿sí?, para reemplazar algunos conceptos. Por ejemplo, acá, en vez de escribir manzana, puedo poner la imagen de una manzana o de productos naturales o de productos creados, ¿sí? Es decir, una red conceptual es algo bastante dinámico y sobre todo tiene que ser muy útil para la persona que la crea, ¿sí?, para la persona que produce la red conceptual. De esta manera me va a permitir recordar un tema de manera sencilla y fácil, ¿sí? Repasemos entonces los conceptos. El concepto principal siempre tiene que quedar lo más arriba posible y en la medida posible en el centro, aunque hay otras donde parte de acá la red y se va relacionando. Lo importante es que todas las relaciones estén marcadas para que yo pueda hacer una lectura directamente partiendo desde el concepto principal, ¿sí? Por ejemplo, a partir de esto yo puedo decir que la alimentación se refiere a el consumo de alimentos y este consumo puede ser
de alimentos en estado natural o creados, de manera sólida o líquida, o que requieran preparación o no, ¿sí? Y puedo citar los ejemplos. Es decir, toda la información que estaba en el texto la tengo volcada a esta red, ¿sí? Bien, espero que les sirva la explicación, que les haya gustado. Practiquen, es muy importante aprender a utilizar las redes conceptuales, son súper útiles, sobre todo para lo que va a ser la educación superior. Les dejo un beso grande.